La esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano y su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Las leyes que rigen y regulan los contratos de matrimonio, los derechos de los cónyuges, la patria potestad, están hechos por hombres y son evidentemente injustas. ¿Por qué la mujer no ha de intervenir en la elaboración de las leyes que deciden la parte más importante de su vida? Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de un libro que me costó muchísimo trabajo conseguir. Es el único que he encontrado de esta mujer, de este personaje histórico mexicano, pero al mismo tiempo silenciado por la historia, de quien anhelo conocer más. El libro en cuestión es Ermila Galindo, Sol de Libertad, de Rosa María Valles Ruiz. Y sí, más o menos como pueden ver, está lleno de post-its porque tiene tanta información tan interesante y cosas que yo deseaba investigar después que tuve que señalarlo. El sufragio femenino en México es algo que me interesa desde hace unos años porque me di cuenta de que mientras en otros países como Inglaterra o Estados Unidos la lucha sufragista tiene un lugar en su historia, hay hasta película. En Estados Unidos se conocen los nombres de las promotoras del voto, hay incluso un simbolismo con el color que usaban, en fin. Pero no sabía nada sobre la lucha que se llevó a cabo en México para darnos a las mujeres el voto. Ni siquiera te lo enseñan en la escuela. Incluso cuando se conmemora la aprobación del voto femenino, es una fecha más a la que el gobierno le da muy poca importancia para difundir. Buscando información al respecto es que descubrí a Ermila Galindo, una de las sufragistas más reconocidas junto con Elvia Carrillo Puerto, y necesitaba conocer más de ella, que no fuera solo un nombre mencionado brevemente en algún artículo o algo así. Y este es el único libro que he conseguido hasta la fecha. Aunque se cree, de hecho me parece que yo lo mencioné en un video pasado, que Ermila Galindo fue la primera mujer diputada federal, en realidad ella perdió esa elección y lo que ejerció fue como un cargo de censor, sí, en masculino. El cargo como tal ahora no existe, ni siquiera era un cargo oficial, pero se refería a que ella iba a estar vigilando al diputado que le ganó en esa elección para que hiciera su trabajo. El libro inicia con un único capítulo novelado que cuenta la manera en la que Ermila se enteró del asesinato de Venustiano Carranza, entonces presidente de México, quien fuera su jefe, su mentor, el apoyo en sus proyectos. El resto es una muy larga investigación que hizo la autora, que incluye documentos, entrevistas a Ermila, ya sea durante el Congreso Constituyente, que se pedía el voto femenino, durante su campaña para la diputación, diversas cartas, discursos, telegramas, crónicas de los congresos feministas en los que ella participó, en fin, todo eso está aquí citado y en los anexos hay muchísima documentación. De hecho, una tercera parte del libro son los anexos. El libro está centrado en la vida política y no en la vida personal de Ermila, lo cual me agrada. Simplemente habla de sus orígenes, de que fue educada por su tía, de cómo se involucró en la política y en el feminismo. Ella militaba en lo que podría llamarse un feminismo socialista y se vio influenciada por pensadores europeos como Augusto Bebel, John Stuart Mill, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, que ella es la autora de cabecera de Nea, entre otros. Otro capítulo al final es su matrimonio y su hijo, y también hablan brevemente sobre su relación con Carranza. Había escuchado, es una versión que anda por ahí, que Ermila Galindo y Venustiano Carranza tuvieron un romance, que algunas de las políticas de Venustiano fueron por influencia de Ermila. No sé si eso ocurrió o no, pero la versión de la hija de Ermila, porque aquí tiene entrevistas con su hija y con sus nietos, la versión de la familia es que Ermila le contó que una vez ella fue secretaria particular de Venustiano Carranza, que alguna vez Venustiano, que era un hombre muy mujeriego, la tomó de la mano. Es un contexto muy diferente, o sea, le tomó la mano, la acarició y ella enfureció, lo mandó al demonio y renunció. Y en su casa, Ermila está
mascullando el coraje de que Venustiano Carranza se haya tomado semejante atribución con ella, cuando llega a verla Carranza y le pide perdón y le dice que no va a volver a ocurrir, que la va a respetar por completo y que por favor siga trabajando con él. Entonces, esas son las dos versiones. ¿Qué ocurrió en realidad? No tengo idea, pero la versión que Ermila le dio a su familia es esa, que fue una relación absolutamente laboral y de admiración mutua. Ella inicia en la lucha política como antirreeleccionista, después es maderista. Tras la decena trágica, la revolución y todo ello, termina conociendo a Carranza y trabajando como su secretaria particular y también como su embajadora, porque Carranza le entrega la misión de ir a otros países a difundir la doctrina carrancista. Va a Cuba, a Estados Unidos y a otros países de América. Esto le permite hacer contacto con muchas feministas de otros países que aquí están nombradas, feministas de Argentina, de Uruguay, incluso de Japón, para difundir el carrancismo. También nos habla de la lucha que inicia Ermila por el voto femenino, primero en el Congreso Constituyente de 1917, buscando que se apruebe en la Constitución. Va y hace campaña, aunque el argumento de los hombres para no aprobar el voto femenino en ese momento y en años posteriores es que si aprobaban el voto para las mujeres, los curas votaban doble, porque las mujeres estaban influenciadas por los sacerdotes y el secreto de confesión y eran muy religiosas y no sé qué, y entonces la influencia clerical se iba a reforzar y todo por lo que estaba luchando la revolución se iba a perder. Ese era el argumento para negarle el voto a las mujeres. Un argumento bastante curioso porque es el mismo que se usó en España en su libro El voto femenino y yo. Clara Campoamor, la sufragista española más reconocida, habla sobre eso, sobre que legisladores de izquierda, o sea, de su partido, de su corriente, decían, no nos conviene que la mujer tenga el voto porque entonces los curas van a influenciar en ellas y entonces la derecha va a crecer. Era el mismo argumento, eso me pareció muy curioso. Y otra cosa muy interesante, eso no me lo esperaba, que Ermila Galindo no luchaba por el sufragio femenino universal. Lo que ella proponía y defendía y usaba como argumento ante esa idea de la iglesia, no podemos darle el voto a la mujer por la iglesia, ella promovía un voto restringido. Es decir, que única y exclusivamente las mujeres cultas y educadas podían votar. La idea era como que en un futuro sí, voto universal, pero primero las mujeres cultas que leen, que se educan, que conocen la política, pueden votar, el resto no. Finalmente, el voto femenino no se aprueba, pero tampoco se prohíbe. De hecho, en la Constitución queda algo así como pueden votar los ciudadanos mexicanos que tengan entre tal edad y no sé qué, y no se prohibía a las mujeres votar. Y mi maestro de Derecho decía que en la ley mexicana, no sé si esa frase aplique universalmente, lo que no está prohibido está permitido. Por esa razón, Ermila puede postularse como diputada. Y hay una entrevista que le hacen donde le dice el periodista, bueno, ¿y qué va a pasar con esas mujeres que vayan a votar y no las dejen votar? E incluso uno de sus rivales de campaña dice que va a echarse a llorar Ermila cuando quiera ir a votar y no pueda. Y Ermila le dice así como de, pues, o sea, pero con un comentario machista en plan, el sexo débil, y Ermila le dice, pues si no puedo votar, lo aceptaré con entereza y no me echaré a llorar como usted se echó a llorar en tal congreso. Entonces, por esa razón, Ermila se postula, pero no gana, queda en tercer lugar. Se supone, por la información que la autora puede encontrar, algunas mujeres lograron votar, pero a la gran mayoría se les retiró la identificación con la cual se presentaban en las casillas para votar y por esa razón Ermila no logró el cargo. Obviamente nos habla sobre el machismo de la sociedad, el machismo de los rivales políticos. Cuentan de que, por ejemplo, cuando
Ermila está como censor con el diputado que le ganó en la contienda. Dice, bueno, usted tiene que cumplir con esto de la Constitución, con las leyes, no sé qué, tiene que hacer un buen trabajo. Y el tipo le responde por carta a un periódico diciendo así como de, pues no sé qué pretende esta señorita conmigo, pero yo soy felizmente casado con mi esposa, la amo y no pienso divorciarme, o sea. Y Ermila le responde muy airadamente. El feminismo que nos muestran estas sufragistas tal vez podríamos considerarlo de la primera ola en México. Buscaban el reconocimiento de la mujer como una ciudadana de plenos derechos, porque las mujeres de aquellos tiempos pues no existían más que en función de los hombres de su familia, de sus padres, de sus hermanos o de los maridos, pero no tenían un reconocimiento civil propio. Entonces estas feministas lo que buscaban era eso. Y por ende, al ser un feminismo tan antiguo, digámosle, de hecho cuando leí algunos de los argumentos que usaban las feministas me parecía como tan curioso el feminismo que está ahora, porque ellas utilizaban roles de género para luchar por sus derechos. O sea, por ejemplo, decían, las mujeres somos las madres que cuidamos, que amamos. Si amamos tanto a nuestros hijos, si nacimos como para los hijos, ¿cómo no vamos a cuidar al país o algo así? Y aún así, a pesar de que Ermila se nutre de algunos argumentos con tono un tanto religioso, ella era avanzada en el sentido de que pugnaba por la educación sexual y la educación laica, porque consideraba que de esa manera se daba una mayor libertad a las mujeres. El libro no solo nos habla de Ermila, sino que también menciona a otras mujeres que lucharon en la revolución desde diferentes frentes. De hecho, ahí fue como donde más marqué, porque quiero investigar más. Menciona a las Violetas de la Náhuac, de quienes tengo un libro, Dos Violetas de la Náhuac, que era un periódico feminista de aquella época. Ermila también tenía una revista feminista llamada Mujer Moderna. Tras el asesinato de Carranza, Ermila pierde mucho empuje porque hay lucha entre bandos y entonces ella termina siendo relegada y son otras las mujeres las que toman la lucha en sus manos. Nombra a otras sufragistas que siguieron peleando por el voto femenino y habla sobre, finalmente, que parecía que se iba a aprobar en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero finalmente no queda aprobada hasta el gobierno, creo que de Ruiz Cortines, cuando finalmente se da el voto femenino universal. Es un libro muy interesante, con un montón de información, tanta que por momentos me perdía. Bueno, de por sí la época de la Revolución Mexicana a mí siempre se me ha parecido la más convulsa y confusa de la historia mexicana, y al haber tanta información de pronto era así como de ¿qué estaba pasando en esos momentos? Pero, híjole, saqué tanta información. Creo que lo único que no me gusta es como esa parte de un capítulo donde ensalza al PRI. Entiendo que el autor es priista y además es amiga personal de Luis Echeverría, y es gracias a esa amistad que ella logra establecer contacto con la hija de Ermila Galindo. Pero sí, cuando se pone en plan, el PRI fue el primer partido que le dio reconocimiento a las mujeres, que tuvo, no sé qué, así puede. ¿Por qué estás obviando toda la situación política favorecedora del PRI, que era el partido oficialista? O sea, era como, el blanqueamiento al PRI no me gustó para nada, pero el resto sí, me gustó bastante. Esto fue todo por el día de hoy. Creo que me quedó un video larguísimo y supuestamente no iba a quedar tan largo, pero el tema me interesa mucho y pues aquí estoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.